Vamos entonces ahora con la parte crítica. Aquí estamos, curso seminario. Bueno, estamos en tiempo real, entonces el primer vídeo ya lo hemos colgado para que lo veáis. Entonces nos hemos propuesto ahora, después de la lluvia de impresiones, que aún tenemos que colgar ese vídeo, el aparato crítico de los textos antiguos y su extensa bibliografía de comentarios. Aquí arriba, yo he puesto aquí un muñequito con un punto de interrogación. Entonces, esos textos, para cualquier texto es importante saber cuándo fue escrito. Este en concreto, incluso si os dais cuenta, la introducción daba varias fechas. La fecha de cuando supuestamente se habrá dado el diálogo, y después la fecha de cuando ha sido escrito. Probablemente el diálogo es ficticio. Nunca hubo un banquete al final del cual se pusieron a hablar, después vino uno que está borracho y que... bueno, ya veréis cuando lo leáis. Para no hacer spoilers. Pero probablemente no hubo nada de eso, pero es interesante saber la fecha entonces, en la cual fue escrito. Los textos antiguos, eso puede ser problemático, porque lo que se tiene es copia de una copia de una copia de una copia. Y entonces ahí empieza todo un estudio sobre las fechas del escrito. Eso va a ser todo parte del aparato crítico, que entonces, por ejemplo, ¿por qué se llama aparato crítico? Porque supone un aparato, por ejemplo, de contextualización. Si os dais cuenta, visto que el banquete menciona otros personajes de otros diálogos, entonces tú puedes comparar. Por ejemplo, esto fue escrito después de la apología de Sócrates, probablemente. Y va a ser completado por el Fedro, por ejemplo. No está escrito cuando Platón ya está un poco quemado de lo que ha intentado hacer con la academia, porque Platón intentó formar filósofos para dirigir la sociedad, y entonces al final de su vida él se centra más en escribir leyes que en formar personas, que puede parecer un poco triste, pero eso es otro tema, que aquí no vamos a entrar. Pero todo esto supone un conocimiento del autor, de su obra, que vosotros ni yo tampoco podemos tener, sino accediendo a quien lo ha hecho y quien ha hecho todo ese estudio comparativo. Y por eso se llama aparato crítico. Por ejemplo, ¿qué significan los números y las letras tipo 174A presentes en el texto? ¿Tenéis idea? No sé si es lo que yo pienso que es. A ver. Yo pienso que es como los versículos en la Biblia, Ajá. para ubicar partes concretas. Sí, bueno, sí, ya es un buen abordaje. Significa que hay una edición que es referencia para todos. Hay una edición que está dividida en columnas y entonces de esta manera yo puedo citar a Platón. Si yo pongo 174, 180, un conocedor de las obras de Platón ya sabe que estamos en el banquete. Si voy a 200 algo, pues a lo mejor ya me paso, seguramente me paso otro diálogo. Entonces hay una edición, por eso os dejo como trabajo buscar cómo se llama esa edición. Hay una edición que está en alemán y en griego y está dividida en columnas. Lo mismo pasa con Aristóteles. Como son textos muy antiguos, eso significa que cada traductor de Platón va a hacer referencia a esa edición, una edición del siglo XIX, si no me falla la memoria. Entonces tendréis que descubrir quién es el autor de esa edición, que es una edición crítica, se llama.
Entonces, es un autor alemán, ya os digo, que pone el texto en griego y después la traducción en alemán. Y las columnas entonces se refiere a eso, se refiere a si hay 3 columnas o 4, A, B, C, y lo mismo va a pasar con Aristóteles. Y ya que estáis, pues, y si estáis aburridos, por ejemplo, no tenéis nada que estudiar en las demás asignaturas, Poco probable. Exacto. Si estáis totalmente aburridos, pues buscad quién es el editor de las obras de Aristóteles, porque la vais a necesitar también. Y vais a ver, y podéis ver en internet hoy en día, es muy fácil, hay fotos de la edición esta, nosotros aquí no la tenemos, sería carísima, obviamente. Pero o sea, ni tenemos la edición, una copia de la edición, ni tampoco, digamos, una versión moderna de esa edición. Pero tenemos alguna edición de las obras de Platón en griego y italiano. Eso sí. Hay en la biblioteca, hay algo así. Y también tenemos en griego y alemán, por si el griego os parece demasiado simple, podéis leer el alemán. Sí. ¿Y la traducción al español entonces es desde este griego y alemán o depende de...? La traducción hacen referencia, habrá que ver si, después yo no soy un especialista de filosofía antigua, pero hay más que un manuscrito, eso sí sé. Pero la mayor parte hacen referencia a esa edición alemana y griega. Pero claro, ahora si tú te especializas, hay otros manuscritos en los que vas a encontrar pequeñas diferencias. Y por eso una edición crítica dirá, eso pasa mismo con la Biblia. La mayor parte de los manuscritos coinciden en todo, pero hay pequeñas diferencias. Entonces nosotros aquí hemos optado la edición del manuscrito tal de Egipto, que es el que está en la biblioteca en Egipto. Y esto, claro, eso os lo digo para información. Vosotros no vais a ser especialistas de Platón a este nivel de la universidad. Pero conviene que sepáis estas cosas. Entonces, y por eso situar el texto en la obra de Platón es un poco lo que ya hemos hecho y está escrito ahí en la introducción de la editorial Gredos. A nivel de lenguas, ¿te parece indiferente en el sentido de que es lo mismo leer en español, en portugués, o en italiano, o en inglés? No es lo mismo porque hay traductores más renombrados que otros, hay traducciones más logradas que otros. Entonces no va a ser lo mismo. Por ejemplo, yo no conozco casi nada de las traducciones portuguesas, pero dudo que sean mejores que las españolas, por ejemplo, porque España en general tiene más investigación en el campo filosófico. Bueno, es verdad que está la parte, o sea, el portugués gana fuerza con Brasil, que son, ¿cuántos? 200 millones de personas. Entonces gana fuerza con Brasil. Pero las traducciones, por ejemplo, de Gulbenkian, o sea, no sé, no tengo ni idea. Ahí tengo que profesar mi ignorancia porque he estudiado muy poco en portugués. Entonces, perdón. Otra cosa interesante es, vamos al texto del banquete, creo que está por aquí. Damos aquí unas páginas acaso. Vamos a ver por aquí. Se divierten con Ramiro, aquí en la clase de al lado. Vamos a ver. Estoy buscando una palabrita en concreto, estoy buscando a eros. A ver, porque lo menciono muchas veces. Bueno, podemos tomarlo por aquí. Aquí está Sócrates hablando con Diotimia. Y entonces dice, por supuesto, Sócrates, ya que si quieres reparar en el amor de los hombres por los honores, te quedarás asombrado también por su irracionalidad.
Y durante este texto menciona muchas veces el amor y menciona muchas veces eros. Entonces, pregunta interesante es, en griego, ¿dónde estábamos? Por aquí. Pregunta interesante, en griego, Eros dirá Eros, el dios Eros, que después Diotimia dice que no es un dios, que es una cosa intermedia entre los dioses y los hombres, o un ser o un ente. Pero entonces cuando dice que los hombres aman los honores, por ejemplo, ¿qué palabra utilizan en griego? Esos son los matices que pueden ser interesantes. Esto lo conocemos bien de la Biblia. El ejemplo típico, ¿cuál es? Juan 21. ¿Me amas? Entonces, cuando Jesús habla con Pedro, utiliza el verbo amar de ágape, que es el amor más excelente. Y Pedro responde con la versión filía, que es el amor entre hermanos, digamos así. Entonces, por un lado Jesús está diciendo, me amas con amor de ágape, y Pedro dice, bueno, tú sabes que te amo con el amor de filía. Entonces uno ve los matices. Y en la tercera pregunta, Jesús parece ser que se abaja al nivel de Pedro, y dice, entonces me amas con el amor de filía. Y después ahí uno puede interpretar, pero esos matices en español muchas veces se traducía todo me amas, pero ya la nueva traducción ya dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro que responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y al tercero Jesús dice, ¿me quieres, Pedro? Es algo aquí va a suceder porque va a ser interesante ver qué palabra utiliza el texto griego para hablar del amor. Y entonces en ese sentido es distinto hablar de Eros como el Dios, hablar de Eros como una forma de amor o hablar de filía como otra forma de amor. Esto es lo que significa entrar en el texto, a nivel después del aparato crítico, del análisis textual. Esto obviamente tienes que tener un mínimo de conocimiento o apoyarte en los comentarios que se hacen. Por eso lo mejor a este nivel es empezar por los comentarios, aunque yo os animo, por ejemplo, a que busquéis, hay versiones en PDF seguro de los textos platónicos en griego, y podéis con la numeración, porque están todos numerados con la numeración esa del editor alemán. Entonces con la numeración tú puedes buscar fácilmente dónde está la línea en la que estábamos leyendo ahora. Es muy fácil hacerlo. Yo os animo a que, no tengáis miedo a meteros en el texto original. No es para que no vais a leerlo en griego, porque no sabéis griego, probablemente, pero uno puede ya hacer por lo menos un análisis de los conceptos más importantes, los conceptos más relevantes. Y ahí pasamos al último punto, que es el de las bibliografías. Entonces yo digo siempre esto, por ejemplo, San Agustín, todos los años, San Agustín escribió mucho y con mucha profundidad. Entonces todos los años sale un librito así, que son los títulos de las cosas que se han escrito sobre San Agustín en ese año. O sea, es un libro que no tiene ningún artículo, tiene solo títulos. Es un libro, es una bibliografía. ¿Quién compra eso? Sí. O sea, hay una universidad en Roma que se llama el Agustinianum y es de los agustinos. Cada congregación religiosa pues tiene su especialidad. Así, por ejemplo, los salesianos tienen la UPS, que es la Universidad Pontificia Salesiana, y ellos están dedicados a la pastoral, obviamente de jóvenes. Así tenemos los Legionarios de Cristo, la Regina Apostolorum, dedicados más a la bioética. Los jesuitas más al derecho canónico, a la filosofía, a la dogmática. Y así sucesivamente. Y entonces hay uno, que es el Agustinianum, y están dedicados sobre todo a la patrología, que es el estudio de los padres de la Iglesia. La patrología griega, como por ejemplo Crisóstomo, o la latina, Agustín, Hilario, Clemente y otros.
Entonces, claro, sale una cosa así, que son solo los títulos. Tú abres y solo ves títulos, porque son los artículos, los libros, los congresos que se han hecho hasta el día de hoy. Fijaros que... Y con esto, con Platón, Aristóteles, esos grandes autores, pues pasa algo semejante. Quizá no tan abundante, pero pasa algo semejante. Y entonces es muy común tener muchos artículos sobre Platón, o sobre cualquier de esos artículos de estos autores clásicos. Por eso tendremos una sesión dedicada a la búsqueda telemática, a la investigación telemática. Porque el problema que tenemos ahora, la ventaja es que tenemos acceso a muchas cosas. El problema es que es un mar, demasiadas cosas. Entonces hay que saber, por un lado, distinguir cuáles son fidedignos, cuáles están científicamente aprobados, o por lo menos contrastados, y después a partir de esos, cuáles me pueden interesar, porque uno se puede perder ahí en mil cosas. Bueno, eso era en cuanto a saber lo del aparato crítico. Creo que no hace falta decir mucho más. Quizá podemos ver, por ejemplo, ahora para terminar, solo el punto de la nota de página que hemos dicho. Por ejemplo, una nota de página simpática es la 110, cuando cuenta la historia aquí, dice, pues ¿crees tú, dijo, que Alcestis hubiera muerto por Admeto? Los nombres son una maravilla. Si tenéis algún sobrino para el cual no tienen un nombre, aquí podéis ver muchos. Entonces, pues ¿crees tú, dijo, que Alcestis hubiera muerto por Admeto, o que Aquiles hubiera seguido en su muerte a Patroclo, o que vuestro Codro se hubiera adelantado a morir por el reinado de sus hijos, si no hubiera creído que iba a quedar de ellos el recuerdo inmortal que ahora tenemos? Está hablando de los grandes amores, de cómo uno es capaz de morir por otro, por amor. Y de estos yo identifico solo a Aquiles y Patroclo en la Ilíada, que es uno de los escuderos de Aquiles, que es medio dios, medio hombre, y Aquiles tenía una afección, digamos, homosexual también, por Patroclo. Y Patroclo muere en la batalla, lo mata Héctor, y por eso Aquiles quiere matar a Héctor. Entonces aquí, este señor aquí, Codro, que nunca había escuchado hablar de él, legendario rey del Ática, que sabiendo por el oráculo de Delfos que los invasores dorios conseguirían apoderarse de Atenas, aquí están las tribus antiguas de Grecia, los dorios es una de ellas. Esa es toda una telenovela, es interesante, es muy entretenido. Entonces, y ahí explica un poco su historia. Mientras que hay otras notas que son un poquito más complejas. Fijaros, la anterior, la 108, dice, en esta parte del discurso de Diotima, se ha querido ver una postura diferente de Platón frente a la idea de la inmortalidad del alma. Entonces aquí ya va a entrar en tema filosófico y puede que no nos interese mucho profundizar, puede que sí. Pero claro, ya va hablando de otros diálogos, de lo que se dice en otros diálogos, y a lo mejor os va a liar más. Entonces, para una lectura inicial, conviene a lo mejor pasar adelante. Bien, pues esto es lo que tenía que decir en cuanto al aparato crítico. ¿Lo dejamos aquí? Muy bien, pues podemos entonces parar nuestro vídeo.